Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por una semanita más de estar en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos van a sintonizar en nuestro canal de YouTube. Le damos gracias a las personas que ya nos sintonizan semana a semana, día a día, escuchando los mensajes, escuchando los estudios. Es para nosotros un placer y un privilegio poder sembrar en el corazón de ellos con un solo ingrediente, y es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso estamos acá, solamente para honrar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el lema del ministerio salvos por la gracia, honrando la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Su muerte y su sacrificio, ¿correcto? Para eso estamos acá. Bueno, bendecidos, estamos contentos entonces por todas esas cosas que estamos haciendo. Bendecidos, la clase de esta tarde, la gracia y el apostolado, va a ser la parte 4. La parte 4, ya tenemos las 3 clases de este mismo tema en el canal de YouTube. Recomiendo escuchar esos 3 estudios para poder añadirle conocimiento a este tema, bendecido. Si no lo han escuchado, si no lo han repasado, ustedes obviamente no lo escucharon solamente, sino que estuvieron aquí en vivo. Las personas que nos visitan por primera vez o no los han escuchado, entonces les invitamos a que lo hagan para tener un mejor contexto de la clase de hoy. Aunque estoy separando un poco esta parte 4 de lo que enseñé en esas 3 ocasiones, pero es dentro del mismo contexto, ¿correcto? Así que vamos a empezar como texto base de esta cuarta parte de la gracia y el apostolado en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1, 1 al 6, por ahora. Romanos 1, 1 al 6. Voy a tratar de ir lo más rapidito posible, pero les voy a pedir les aviso que vamos a tomar bastantes notas. Vamos a ir desglosando todo lo que vamos a ir leyendo. Voy a ir parando en muchas de las frases, muchas de las palabras, por favor, para que sepan que vamos a apuntar bastante. Romanos 1, del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra, bendecidos, vamos a poner aquí verso 1. Esa palabra siervo, verso 1. Esa palabra siervo significa esclavo. Siervo o esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo. Dice, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa emisario o mensajero. Emisario o mensajero. Él fue llamado a ser apóstol, llamado a ser un emisario, llamado a ser un mensajero, separado para el Evangelio. Separado para el Evangelio. Ese Evangelio, bendecidos, es acerca de su Hijo, de Jesús. Acerca de Jesús. Entonces lo vamos a leer otra vez. Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol o emisario o mensajero, separado para el Evangelio, que ese Evangelio es acerca de su Hijo, separado para el Evangelio de Dios. Verso 2. Que Él había prometido. Que Él había prometido. ¿Qué prometió? El Evangelio. ¿Correcto? Que prometió el Evangelio. Ese Evangelio, bendecidos, eran las buenas nuevas o las buenas
noticias en cuanto a la llegada del Mesías. Que él había prometido antes, que había prometido el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de la llegada del Mesías, de un Salvador. Y vamos a entender por qué todo lo que estoy desglosando con la gracia del apostolado. Verso 2 otra vez, que él había antes prometido por sus profetas en las Escrituras. Si dice las Escrituras, quiere decir que era algo profético, ¿correcto? Sí. Antiguo pacto. Verso 3, acerca de su Hijo, el Evangelio es acerca de su Hijo, el cual fue hecho simiente de David según la carne. Pongo una notita por ahí, profecía cumplida del Mesías. Sí, señor. Según la carne. Profecía cumplida del Mesías. Por eso es importante cuando él dice según la carne, porque hay una profecía de un Mesías que venía, según la carne. Verso 4, y fue declarado, esa palabra declarado, y fue declarado, también quiere decir nombrado o decretado. ¿Qué fue nombrado o decretado? Ser el Hijo de Dios en poder. Y fue declarado, su Hijo Jesús, fue nombrado, decretado, ser el Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Jesucristo el Señor nuestro. Esa frase bendecido donde dice por la resurrección de los muertos, en el original dice procedente del levantamiento de los muertos. Procedente del levantamiento de los muertos. Entonces dice, y fue declarado, nombrado, decretado ser el Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de Santidad, procedente del levantamiento de los muertos, Jesucristo el Señor nuestro. Quiere decir que ese poder viene por su resurrección. Verso 5, por el cual, pon en tus notas, el original dice, o a través de quién, por el cual, o a través de Jesucristo en este caso, por el cual, o a través de Jesucristo, hemos recibido la gracia. Hemos recibido la gracia. ¿Por quién? Por el cual, por Jesucristo. ¿Correcto? Hemos recibido la gracia por Jesucristo. Vea Juan 1.15, por favor. No pierdas Romanos, que vamos a regresar ahí. Juan 1.15. No pierdas Romanos, por favor, que vamos a estar yendo y viniendo. Recuerda, por Jesucristo hemos recibido la gracia. Juan 1.15, bendecido, ¿estamos ahí? Sí, amén, amén. Recuerda, hemos recibido la gracia por Jesucristo. Juan 1.15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era aquel de quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo, porque era primero que yo. Y de su plenitud todos nosotros hemos recibido gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Donde dice ahí la verdad, circúlalo y pon evangelio. Evangelio. Entonces, por Jesucristo hemos recibido la gracia. Juan 1:15 al 17. Vea Romanos 5:15, por favor. Romanos 5:15. Dice, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más, mira lo que dice acá, bendecidos, la gracia de Dios
y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Verso 17, por favor. Verso 17. Porque si por el delito de uno reinó la muerte, por uno mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Verso 21, por favor. Verso 21. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Por quién? Jesucristo. Por Jesucristo, el Señor nuestro. Ve al capítulo 16 de Romanos, por favor. Capítulo 16 de Romanos. Verso 20. 16:20 dice: y el Dios de paz quebrantará presto o pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:14, por favor. Hemos recibido la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esos solo son algunos ejemplos, bendecidos. ¿Estamos ahí? Dice la gracia de quién, bendecido. Del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, porque de Él hemos recibido gracia sobre gracia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu, sean con todos vosotros. Amén. Sí. Vamos a regresar a Romanos, por favor. Romanos 1:5. Romanos 1:5. Romanos 1:5, por favor. ¿Estamos ahí? Leemos: por el cual, o a través de Jesucristo, hemos recibido la gracia, Juan 1:15 al 17, Romanos 5:15, 17:21, capítulo 16, verso 20, 2 Corintios 13:14, y el apostolado. Hemos recibido la gracia y hemos recibido el apostolado. En el verso 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol separado. Esa palabra separado, importante, separado, el original dice habiendo sido delimitado. Habiendo sido delimitado. ¿Qué significa delimitado? Ponlo en tus notas. Delimitado significa determinado, significa fijar. Mira esta definición, bendecido. Fijar con precisión, determinado, fijar con precisión los límites de algo o de alguien. De algo o de alguien. Separado. Él fue separado. Él fue delimitado. Su función fue determinada. Fue fijada con precisión. Y se le dieron los límites al apóstol Pablo para su apostolado. Se le separó, bendecidos, al apóstol Pablo para recibir el apostolado de Cristo. ¿Qué es el apostolado? Es una función. Un servicio, un mensajero. Es lo que es. Dice para obediencia a la fe. ¿Por qué es necesario la obediencia a la fe? Porque es lo que salva, bendecido. ¿Por qué obediencia a la fe? Porque la fe es lo que salva. Escríbelo en tus notas, por favor. Verso 5. ¿Por qué la obediencia a la fe? Porque la fe es lo que salva. La fe, bendecido, es el medio de recibir la gracia. Por gracia sois salvos.
para obediencia a la fe. ¿Por qué obediencia? Porque la fe es lo que salva. La fe es el medio para recibir la gracia. Dice, entre todas las naciones por amor de su nombre, verso 6, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Llamados de Jesucristo. Vamos a definir esas dos palabras nuevamente con otra definición. Definiendo dos palabras. Gracia. La gracia, bendecidos, es el resultado de la fe. La gracia es el resultado de la fe. Referencia a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa palabra salvos en Efesios 2:8 significa librados. Salvos, librados. ¿Librados de qué? De la esclavitud del pecado. Del pecado y la muerte. Del pecado y la muerte. Porque por gracia sois salvos, librados del pecado, la muerte, sus consecuencias. Por la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Entonces la gracia es el resultado de la fe. Apostolado. Apostolado. El apostolado es el oficio o es la función de emisario. Función de emisario. ¿Qué significa emisario? Es un mensajero. Es un mensajero que se envía para comunicar algo a alguien. Para comunicar algo a alguien. Eso es lo que es el apostolado. El apostolado es un oficio, es una función de emisario. ¿Qué es un emisario? Un mensajero que se envía para comunicar algo a alguien. ¿Comunicar qué? En este caso, en este contexto, el Evangelio. Algo a alguien. ¿A quién? A los gentiles. A la iglesia, bendecido. ¿Quién es ese emisario? Pablo. ¿Cuál es ese mensaje? La gracia. Esa es la gracia del apostolado, bendecido. No son dos palabras que se deben de tomar para usarlas como un título, para tener tal vez algún tipo de señorío sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia. Nosotros no somos ni dueños de la gracia ni del apostolado. Nosotros predicamos la gracia porque es la manera que Dios nos salva, es el resultado de la fe. Y el apostolado lo identificamos como la función del apóstol Pablo, como el emisario, como el mensajero que se envía para comunicar el Evangelio a alguien, los gentiles, la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros, como ministerios que el Señor ha determinado, ministerios de enseñanza, hacemos? Edificamos sobre ese fundamento. Sí, Señor, muy clarito está. Eso es lo único que hacemos, bendecidos. ¿Y cuál es el significado del mensajero? Apóstol. Apóstol. Entonces, dentro del contexto de lo que Pablo está hablando en Romanos 1, del 1 al 6, está hablando de la gracia, lo que recibimos de Jesucristo, porque dice que de Él, de Cristo, recibimos la gracia y el apostolado. En Gálatas 1:11 al 12 leemos muy bien que es Jesucristo. Escoge a Pablo para traer la gracia y el Evangelio. ¿Quién recibe ese oficio de emisario, mensajero o apóstol? El apóstol Pablo. En Romanos 1:1 dice, separado para el Evangelio de Dios. ¿Correcto? Separado para el Evangelio de Dios. Vamos a Efesios 3:1, por favor.
que es el apostolado de Pablo, ¿correcto? La función que el apóstol Pablo recibió para la iglesia. De eso estamos hablando, mira. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. ¿Qué administraba Pablo? La gracia del Señor. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo Jesús. ¿Por qué medio? Por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dada o dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Bendecido, el apostolado es dado al apóstol Pablo. La función de emisario, de mensajero, es dado al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Gálatas 2:7, por favor. Gálatas 2:7. Dice: antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido ¿qué? Dado. Porque fue separado, ¿correcto? Sí, Señor. Como a Pedro el de la circuncisión. Porque el que obró eficazmente en Pedro, mira lo que dice acá, bendecido, para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para los gentiles. ¿Con qué mensaje? Con un apostolado. El mensaje de la gracia. Claro, a los gentiles. Gracia, el resultado de la fe; apostolado, la función, el oficio de Pablo. Porque fue separado para eso, bendecido. Sí, Señor. Colosenses 1:24, por favor. Colosenses 1:24. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, de la iglesia, soy hecho ministro según la dispensación de Dios. La dispensación significa que la administración de Dios, la cual me es dada, separado para Él. ¿Correcto? Romanos 1:1. La cual me es dada. ¿Qué se le dio? La administración, la dispensación de Dios para con vosotros, la iglesia, para que cumpla la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El Evangelio. El mensaje de la gracia. Mira, a saber, el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quiénes? Los gentiles. En Gálatas ahorita acabamos de leer que Él recibió el apostolado para los de la incircuncisión. Sí, Señor. Dice que en Cristo en vosotros, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese era el misterio, bendecidos. A quien nosotros predicamos a Cristo en nosotros la esperanza de gloria, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual yo también trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obró en mí poderosamente.
Entonces, ¿cuál es la conclusión del estudio, bendecidos? La gracia es la manifestación del amor, la bondad y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo para con nosotros, los llamados y escogidos por Él para salvación. El apostolado es el ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo para predicar, enseñar, proclamar el evangelio del nuevo pacto de la gracia. El apostolado se refiere a la función de Pablo como apóstol a los gentiles. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, entendiendo eso, nos edificamos mutuamente sobre esa verdad, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, la principal piedra angular.